Bienvenidos a Séptima Verdad, un programa donde estamos tratando temas de mucho interés para el bienestar espiritual, emocional y social. Si es esta tu primera ocasión en sintonizarnos, te invitamos para que visites nuestro canal de YouTube. Ahí podrás ver un video introductorio a nuestro canal y todo el contenido que hemos estado presentando hasta el momento. Bien, vamos a continuar con nuestro tema número 1 titulado La Biblia. Aprendimos que la Biblia consiste en una colección de libros y nos dimos a la tarea de ver todos los libros que componen a la Biblia. Interesantísimo. Así que te invitamos para que vayas al canal. Vas a ver una lista de reproducción titulado La Biblia. Y me parece que desde la parte número 7 en adelante es donde empezamos a ver los libros que componen la Biblia. Bastante interesante. Así que sea que tú ya conoces la Biblia o que no la conozcas bien, te invitamos, te exhortamos y motivamos a que puedas sacar un tiempito. En nuestros programas pues son bien cortos, son entre 15 máximo 20 minutos. Así que usted puede sacar ese tiempito y con esta herramienta que tiene ahora YouTube de poder darle a velocidad más rápida a la reproducción, pues 15 minutos se convertiría quizás hasta en 7 minutos. Usted puede hacerlo mientras está viajando desde su casa al trabajo o desde el trabajo de regreso o mientras hace sus quehaceres. Saque su tiempito. Sé que son temas que van a beneficiar mucho a su vida. Bien, ya no vamos a seguir viendo más libros porque ya lo hemos visto todos. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Mencionamos que hay más cosas que ver acerca de la Biblia y que aunque no pretendemos dar una programación para que salga con una licenciatura, una maestría, un doctorado, mencionamos que queremos también dar pues una buena cantidad de información para que usted pueda tener una muy buena base con respecto al conocimiento de la Biblia, ya que es el libro principal que en nuestro programa vamos a utilizar para desarrollar varios temas que han de venir por el futuro. Sin más preámbulos, vamos a pasar a nuestras diapositivas para que veamos el contenido de hoy. Hoy vamos a hablar de la división de los libros de la Biblia. Así es, como quizá usted ya tiró el ojito en la pantalla, la Biblia está dividida, o sea, sus libros están agrupados, están divididos, están clasificados, como mejor usted lo entienda. Pero esa es la idea, están como si fueran agrupados o seccionados o divididos, subdivididos, clasificados, etcétera. La primera división principal que usted va a encontrar va a ser en dos partes. Es decir, la Biblia está dividida en dos partes. Esos libros que componen la Biblia van a estar agrupados en dos, uno para este lado y el otro para el otro. Uno de esas agrupaciones se le conocen como escrituras hebreas. Adivine por qué. Porque están escritos en su mayoría en el idioma hebreo. Y si usted nos ha estado siguiendo desde el comienzo, usted va a saber cuáles son los libros de la Biblia que fueron escritos originalmente con el idioma hebreo. La otra sección se le conocen como escrituras griegas o también escrituras de los discípulos de Jesús. Y si nos estuvo siguiendo, va también a saber cuáles son los libros que corresponderían a esta clasificación o a este grupo de las escrituras griegas. Y por cierto, se llaman griegas porque fueron escritos en griego. Ahora, popularmente, usted no va a encontrar que a estas dos o a esta clasificación o a esta división en dos se le llamen de esta manera, porque esta forma no es tan popular realmente. Simplemente algunos grupos dentro del cristianismo sí le van a referir como escrituras hebreas, pero es una minoría. Sí lo mencionamos para que usted tenga conocimiento al respecto y pueda, pues, no sé si decirlo como adaptarse o simplemente tener más opciones y entendimiento respecto a la Biblia. Ya repito, hay una división principal de la Biblia en dos partes. Una llamada escrituras hebreas porque fueron escritos en hebreo y otras escrituras griegas porque esos escritos fueron escritos en griego. Pero repito, lo popular que usted va a encontrar no es que se le llamen así, sino más bien que se le conocen como Antiguo o Viejo Testamento y Nuevo Testamento.
Ahora usted estará diciendo, porque popularmente, o sea, lo más común, como más se conoce, es de esta manera: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento o Viejo Testamento correspondería a lo que nosotros mencionamos anteriormente como las escrituras hebreas. Y el Nuevo Testamento correspondería a lo que nosotros llamamos, o que se conoce popularmente como Nuevo Testamento. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a ir más bien con lo de Nuevo o Antiguo Testamento, por ser más conocido. Sin embargo, tome en cuenta esa primera forma que mencionamos. ¿Cómo llega esto de Antiguo y Nuevo Testamento? Pues esto empieza con una persona bastante tiempo atrás llamado Tertuliano. Posiblemente en nuestro programa en algún momento hablemos más de él o lo mencionemos. Y este caballero pues acuñó los términos Antiguo y Nuevo Testamento para finales del siglo II de nuestra era cristiana o era común. Pero no fue más bien Tertuliano, sino Marción de Sinope, que vivió entre el año 85 y 161 de esta era cristiana o era común, como usted mejor lo conozca. Él era escritor y teólogo de origen griego y él entendió o interpretó la Biblia bajo la filosofía helenística griega del dualismo. ¿Qué quiere decir esto? El dualismo es la idea de que existen dos seres superiores, seres supremos, uno bueno y uno malo. Y él interpretó de que en las escrituras hebreas se menciona de ese ser superior que él entiende que es malo. Y luego en las escrituras griegas ve que hay otro ser superior que él considera que es bueno. O sea que hay un dualismo, por eso se llama así filosofía helenística dualista o dualismo. Por eso él hizo esta división y también hizo más cosas respecto a la Biblia. Algunos de esos escritos que mencionábamos, pues él no lo consideró de valor y lo sacó haciendo su propia Biblia, digamos así. Algunos de esos libros le sacó capítulos, dijo este capítulo no va, ni este tampoco, esta carta no me interesa, ni esta tampoco, y lo agrupó de una manera distinta. Quizás también de él hablemos más en otra ocasión. Así que así se quedó desde bastante antiguamente, como estamos hablando, esta división de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Importante mencionar que, sin embargo, en la misma Biblia no existe esta división de llamarle Antiguo y Nuevo Testamento. Más bien se le llamaban las Escrituras de manera general, tanto a los escritos hebreos como a los escritos griegos, se le conocen como las escrituras. Pero vamos a ir desarrollando porque estamos viviendo pues tiempos distintos y desde entonces ya estamos viendo que también hay una división. Hablemos del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los libros que corresponden al Antiguo Testamento? Pues ya les di una pista. Aquellos que fueron escritos originalmente en hebreo. Y estos libros que corresponden al Antiguo Testamento, a su vez, están subdivididos. Y aquí vamos a complicarnos un poco el programa. Usted quizás recuerda que mencionamos precisamente cuando hablábamos de los libros que corresponden al Antiguo Testamento, que de acuerdo al criterio, digamos así, a dos criterios que habían, un criterio antiquísimo y uno que salió posteriormente, uno con base hebrea y otro con base griega, pues dependiendo de cuál de los dos usted tome, mencionamos que, por ejemplo, habían libros que iban a tomar su nombre de acuerdo a esto. Usted quizás recuerda esto. Por ejemplo, el primer libro que está en el índice de su Biblia, tomando como referencia al criterio, digamos así, antiquísimo, con base hebrea, se le llamó Bereshit, palabra hebrea que traducida al español quiere decir en el comienzo o en el principio. Porque el criterio que ellos tomaron para ponerle el nombre a ese libro fue la primera palabra o expresión que apareciera en ese libro.
Sin embargo, en la segunda ocasión, el segundo criterio, como yo le llamo, que es ya con base griega, no tomaron en cuenta la primera palabra que apareciera en el libro, sino el tema principal o más llamativo del libro. Por eso, el primer libro no se llama En el comienzo o Bereshit, sino Génesis. Palabra de origen griego quiere decir el origen, porque entienden que uno de los temas resaltantes de ese libro es precisamente el origen de este mundo y de la humanidad. Así ocurre también con la división o clasificación de esos libros. Vamos a tomar en cuenta la antiquísima, como yo menciono, o la primera ocasión de esas divisiones que se le hizo a la Biblia. Específicamente al Antiguo Testamento estamos hablando, aquella que fue con base hebrea o judía, digamos así. Vamos a ver que en la misma Biblia, en lo que es el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44, y leo una versión bíblica que se llama Dios habla hoy, dice, luego, hablando de Jesús, luego Jesús les dijo, lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. El Antiguo Testamento está dividido en tres partes, tal como lo están diciendo el mismo Jesús. La ley, los profetas y en el caso de los salmos corresponden a lo que se le llaman las escrituras o los escritos. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Ahí ven usted en pantalla cómo es que está dividida. Por eso usted ve que aquí se le llama incluso Biblia hebrea, porque realmente es la Biblia para los hebreos. Corresponde a nosotros lo que es el Antiguo Testamento. Es decir, en cuanto a contenido es exactamente lo mismo. Y vemos acá que tenemos que la Tanaj o Tanakh, que corresponde a nuestro Antiguo Testamento, está dividido en tres partes. La primera parte, la palabra hebrea Torah, que traducido quiere decir ley, instrucción, mandatos, etc. ¿Y cuáles son los libros que están ahí? Pues vamos a hablar de cómo nosotros conocemos los libros hoy en día en el índice de su Biblia. Los libros que corresponden a esta subdivisión del Antiguo Testamento llamado la ley son el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. 5 libros. La siguiente división, y recuerden que hasta el mismo Jesús dijo, la ley de Moisés es una manera también para referirse a cualquier parte o al todo de esos primeros 5 libros. Y ya usted sabe por qué, porque esos 5 libros fueron escritos por Moisés. La segunda división es profetas. ¿Cuáles son los libros que corresponden a los profetas? Que por cierto la palabra hebrea es Nevim. Son los libros de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y luego vienen dentro de esa clasificación de profetas, viene una subclasificación más, que son los llamados los 12 profetas, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y finalmente la tercera subclasificación o subdivisión del Antiguo Testamento es los Ketubim, traducido al español escritos, empezando con Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías. Recuerdan que Esdras y Nehemías era considerado antes como un solo libro, y Primera y Segunda de Crónicas. Esto según el criterio hebreo. Ahora, el criterio griego lo divide en una forma diferente. La primera parte es la ley, también se le llama Pentateuco. Pentateuco quiere decir 5 libros, porque son 5 libros y corresponde a lo que sería la ley en la Biblia hebrea, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La siguiente clasificación son históricos. Y ahí viene Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas.
Esdras, Nehemías y Esther. Luego vienen los libros poéticos o sapiensales, libros de sabiduría, de consejos. Sería el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Luego vienen los profetas, que están divididos en dos partes, profetas mayores y profetas menores. Esto de mayor y menor no es porque uno tenga más importancia que el otro. Tenemos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel bajo profetas mayores. En los profetas menores tenemos a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 12 profetas. Luego tenemos entonces lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está dividido de la siguiente manera. Están los llamados evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego un libro histórico, que es el libro de Hechos. Luego vienen las cartas paulinas, es decir, las cartas del apóstol Pablo, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Luego vienen cartas generales, que son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda de Juan, y la tercera de Juan también, y Judas. Y finalmente, un libro profético que viene siendo el libro de las revelaciones, es el libro de Apocalipsis. Finalmente, usted lo ve acá. Si se preguntaba, como lo hicimos al inicio, al saber que la Biblia consiste en una colección de libros, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Aquí tiene la respuesta. Hay 39 libros para el Antiguo Testamento y 27 libros para el Nuevo Testamento. Ahí usted tiene su respuesta. Usted suma 39 más 27 y ahí tiene los libros que corresponden. Sin mencionar que si usted recuerda lo que habíamos hablado del Antiguo Testamento en cuanto a la Biblia hebrea, por ejemplo, nosotros tenemos hoy en día lo que es Primera y Segunda de Reyes. Recuerden que ellos no tenían Primera y Segunda de Reyes, sino que tenían una sola de Reyes. Entonces usted va a notar que la cantidad de libros de la Biblia hebrea son menos que el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Y usted dirá, pero entonces, ¿cómo es? Esa es la explicación. En cuanto al contenido, es exactamente el mismo. La diferencia es cómo han sido clasificados y divididos y cómo han sido llamados. Pero en cuanto al contenido, es exactamente lo mismo. Es decir, el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, obviamente, porque los hebreos no le llaman Antiguo Testamento a su Biblia, pero el Antiguo Testamento corresponde a lo que viene siendo la Biblia hebrea, la Tanakh. Exactamente lo mismo. Por eso mencionamos que una de las formas como se refieren al Antiguo Testamento es como las escrituras hebreas, precisamente por esto. Bien, espero que ahora esta información pues vaya aclarando aún más, sobre todo cuando usted va leyendo en el Nuevo Testamento, como vimos ahí en Lucas, cuando Jesús dice la ley, los profetas y salmos o las escrituras, que ahora usted entienda al leer esto a qué se está refiriendo. Esa era la manera como la Biblia hebrea está dividida. Cuando se dice la ley, puede referirse a toda la ley, es decir, a todos los 5 libros o primeros 5 libros de la Biblia, o alguna porción de ella. Cuando habla de los profetas, también corresponde al mensaje que está clasificado como los profetas. Por eso cuando en una ocasión Jesús dice, no vine para anular la ley ni los profetas, se está refiriendo precisamente al contenido que se encuentra bajo esos libros, o sea, los libros que están bajo esa división. Los libros considerados la ley y los libros que corresponden a la clasificación de los profetas. Bien, sin más por el día de hoy, será entonces hasta la próxima.